hora con Oscar Aza. Este es el momento de la celebración de la victoria de Mauricio Macri, exitoso ingeniero, exitoso empresario, un hombre que pasó por el secuestro, dueño del Boca Juniors allá en La Bombonera y que pues ganó en la primera vuelta y aumentó en 4 millones de votos para la segunda vuelta. Pero bueno, Argentina esta noche es un país dividido, un alto porcentaje también en la oposición y nadie mejor que nuestros invitados de esta noche para hablar sobre este tema. Norberto Spangaro, quien regresa, como lo prometió, el viernes antes de las elecciones, el jueves antes de las elecciones, está aquí hoy lunes. Felicitaciones, usted que es representante del presidente electo. Dicen que es el próximo cónsul de Argentina aquí en Miami. No, tenemos un cónsul que merece quedarse. ¿Se queda? Espero que sí. Eso no es muy común en Latinoamérica. Pero hablaremos de eso más adelante. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Muchas gracias, doctor, abogado. Vamos a hablar de lo que significa en el plano interno y en el plano externo. ¿Qué significa este triunfo de Macri? Vamos a escucharlo y continuamos con ustedes. Nuestra vocación es construir buenas relaciones, previsibles relaciones con nuestros hermanos latinoamericanos y con el mundo en general, así que tengo la mejor expectativa para nuestra primera reunión de Mercosur, más allá de la cláusula democrática que creo que le corresponde a Venezuela por los abusos que está haciendo en la persecución de sus opositores y de la libertad de expresión. Ha sido muy categórico con Venezuela. ¿Por qué toma ese tema de entrada? Porque creo que estas elecciones están marcando una salida de Argentina de un posicionamiento internacional que no le ha ayudado en nada. Y Venezuela ha sido uno de los socios, no solamente en un aspecto político, sino en un aspecto económico y de corrupción. Entonces creo que Mauricio tiene un plan muy claro de integrar a Argentina al resto del mundo y también de atacar la corrupción. Es el comienzo del fin del populismo que inició Juan Domingo Perón allá cuando el terremoto de San Juan. Ojalá. Tuvimos un año con la ilusión de separar a Argentina del populismo. Ayer me llamó la atención una cosa. Había analistas en el canal público dominado por el gobierno hablando de las dificultades electorales del populismo. Hay algo que está emergiendo. Ojalá continúe. Va a estar Bolivia próximamente con un referéndum. Y luego viene Venezuela y seguirá así. Ojalá sea así por el bien de Latinoamérica. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, usted durante mucho tiempo ha estado señalando que vendrían a través de procesos políticos el fin del ALBA, el fin del socialismo del siglo XXI. ¿Comenzó esto por Argentina ayer? Sí, porque es un proceso antihistórico el que ha llevado adelante lo que llamamos socialismo del siglo XXI. Y la pérdida, la derrota de los Kirchner, que formaron prácticamente el sexto gobierno del socialismo del siglo XXI, hasta ahora que Macri los derrota, se produce por un hecho histórico que vale la pena recordar. Y es la defensa de la libertad de prensa en el borderline que pone el Clarín, y después una campaña de libertad de prensa liderada por un periodista extraordinario como Jorge Lanata, que demuestra el valor de la libertad de prensa y de la opinión pública a favor de la libertad y la democracia. Por eso la dictadura cubana, la dictadura venezolana, lo que pasa en Ecuador y lo que pasa en Bolivia, busca el control de prensa para seguir amordazando a la población. En la Argentina, gracias a un fallo del Tribunal Federal en el caso del Clarín y esa tremenda campaña nacional e internacional de prensa, de ejercicio de libertad de prensa y de generación de opinión pública, es que hemos visto el resultado de ayer, además de toda la fuerza, el liderazgo del candidato y de ese movimiento de argentinos libres que han llegado a constituir una mayoría que hoy día le da
no solo a la Argentina, sino a la América Latina, una oportunidad. Mañana tenemos algo en el Ecuador, porque se va a votar en la Asamblea del Ecuador el prosroguismo o no prosroguismo de Correa. El sábado 6 de diciembre, en pocos días, tenemos la elección que se sospecha plagada de fraude, presión y crimen en Venezuela, donde debería ganar el pueblo venezolano contra el dictador Nicolás Maduro. Y el 21 de febrero tenemos Bolivia, con el prorroguismo indefinido de Evo Morales, con un referéndum maniobrado y preparado para prorrogarse también. Ahora bien, esto que estamos viendo en el gobierno de Alfonsín y en el gobierno de Fernando de la Rúa, la oposición de esos sectores que votaron por Scioli fue terrible. Prácticamente dieron al traste con esos gobiernos. Se espera una oposición así, militante en las calles. Hubo 400 conflictos laborales cuando el gobierno de la Rúa. Yo creo que no. Yo creo que no por varias razones. Primero, porque ha cambiado la composición del peronismo. Lo hablamos el otro día. El peronismo nuevo de Massa, de Urtubey, de la Sota. Macri ganó con el 70% en Córdoba, gobernada por un peronista como de la Sota. Yo creo que el peronismo que viene es un peronismo un poco más inteligente y no autodestructivo. Ya no hay Alfonsín tomó un país mucho peor que lo toma Macri, aunque hoy está mal. Y de la Rúa en realidad fue una cosa muy extraña con una situación económica también difícil. Yo creo que no. Yo creo que la Argentina está cambiando en la base. No solamente un gobierno, está cambiando la estructura. Hay una cuestión también cronológica. Los viejos caudillos ya están afuera. Ya están viejos. Están viejos. Carlos Sánchez Berzaín, ¿qué va a pasar con el Mercosur? ¿Qué va a pasar con el ALBA? ¿Qué va a pasar con todo ese proyecto? Independientemente de los intentos reeleccionistas indefinidos de Evo Morales y de Correa, ¿qué va a pasar con la chequera de Venezuela? ¿Qué va a pasar con ese proyecto que tenía un banco a través del petróleo Yo venezolano? lo pondría en tiempo presente. ¿Qué está pasando? Se está consumiendo. Son proyectos antihistóricos porque son estatistas, son centralistas, son populistas fundados en la dádiva, en la prebenda, no en la producción, y están en crisis. Tienen una tremenda crisis económica que no solamente es el resultado de la caída del precio del petróleo y de los commodities, es el resultado de su ineficiencia, de su corrupción y del vicio interno que tiene ese proyecto, en el cual no hay accountability, no hay rendición de cuentas, todo es impunidad y hay una corrupción que es inherente al sistema. Entonces, lo que está pasando con este proyecto es que está de caída. Y lo de la Argentina acelera esa caída. Es mucho más difícil para Maduro el 6 de diciembre ejecutar el fraude que tiene preparado contra el pueblo venezolano, ahora con la victoria de un Macri señalándolo como un violador de los derechos humanos. ¿Qué va a pasar con Brasil? País clave, país fundamental que tiene serios problemas el gobierno de Dilma Rousseff. ¿Se va a acercar a Macri y va a tratar de cambiar Dilma o se va a alejar de Argentina? No, yo creo que Brasil se va a acercar. En realidad Brasil está en un estado de status quo por la lucha entre Dilma y la gente que está en el Congreso, que no dejan pasar el impeachment, a su vez tienen casos de corrupción ellos mismos. Yo creo que Brasil va a romper esto de alguna manera y va a haber un acercamiento entre Brasil y Argentina, sin ninguna duda. El tema de Dilma con relación a Cuba, con relación a Venezuela, con relación a los otros países del ALBA. Yo creo que Dilma tiene demasiados problemas en sí misma para ocuparse de los demás. Y está luchando por su sobrevivencia y lo único que la pudiera salvar es más transparencia. Apertura con la Argentina, relaciones más exigentes con el centro de producción de la droga en esa zona que es Bolivia, el gobierno de Evo Morales, que está inundando de droga el Brasil y la Argentina, y ahí tiene Macri un desafío muy importante, y más compromiso con la democracia, porque estos gobiernos son cómplices de la inexistencia de democracia y de las violaciones a los derechos humanos que se producen en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, la Argentina. Esta noche la televisión cubana presentó al jefe de las páginas internacionales de Granma, un joven periodista, ya atacando a Macri de entrada. Bienvenido. El tema es que Macri es un demonio para ellos, porque marca, reitero, el principio del fin de un proceso que
del que es dueño el neoimperialismo castrista. Esto supone una derrota para el castrismo, que ha de ser, yo no sé si el último en caer o ha de caer en medio de todo este proceso, porque se le acaba la caja de Venezuela y los envíos de dinero de sus subsidiarias en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua. Nos quedan 20 segundos, por eso está enviando ese éxodo a través de Centroamérica, abriendo la válvula de Yo escape. creo que eso es una cartita de negociación en su relación con los Estados Unidos. Y el 10 de diciembre Macri decreta la emergencia de seguridad nacional para empezar a combatir el narcotráfico seriamente en Argentina. Gracias por venir esta noche, dígame. Encantado. Los bolivianos le van a decir no a Evo Morales el 21 de febrero. Macri le tiene que decir no al narcotráfico el 10 de diciembre. Muchísimas gracias por venir esta noche.